let's talk about family first. Even though it hurts me to share my story over and over again, I want everyone to know what community I came from. There is a history about what you should be or a preconceived notion about what being Latino is when you move to the States. No one talks about the history of people that are not black or white. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo para hablar de Habla Now, que es este proyecto que estrena esta semana tanto en HBO como en la plataforma digital HBO Max. Y entonces, obviamente, investigando tu filmografía, el concepto de habla, esto es una versión, o sea, esto es algo con la que tú llevas trabajando mucho tiempo en tu carrera. Dado a que esto se está estrenando en el Hispanic Heritage Month, ¿cuánto han evolucionado la temática de todos los hablas que has hecho referente a este que está estrenando esta semana? Bueno, es una buenísima pregunta. Bueno, primero que todo, obviamente, muchísimas gracias por invitarme y por hablar de Habla. Habla empezó en el año 2003 y en esa época empezó como una campaña de imagen para HBO Latino. La razón por la que empezamos a hacerlo es porque yo había visto una ausencia de las voces de los latinos de Estados Unidos en los medios. Era una época en la que, no sé si te acordarás, pero la mayor parte de la programación que salía en los canales hispanos en Estados Unidos era programación importada. No reflejaba los problemas, los issues, como diríamos en buen Spanglish, de los latinos en Estados Unidos, y tampoco reflejaba la expresión. Y a mí me había pasado ya que yo salía, por ejemplo, a la calle a hacer entrevistas, que sí, en el Festival de la Calle 8, y a la gente le daba vergüenza hablar en Spanglish cuando le ponías el micrófono. Y en muchos medios excluían, por ejemplo, se hacían un programa, excluían a los invitados que no hablaran español perfecto. Y a mí yo soy muy de la convicción que tanto el lenguaje como la cultura son procesos que continúan y que se fusionan, y que el Spanglish es una expresión legítima, y yo quería que reflejáramos eso en la pantalla. Quería que la audiencia de HBO Latino en Estados Unidos se sintiera reconocida. Quería que vieran las voces y las caras de los latinos de Estados Unidos en toda su diversidad cultural, cromática, etc. Y sobre todo quería que la gente sintiera confianza expresándose de la manera en que mejor le pareciera. Ok, pero entonces te pregunto, dado a la situación sociocultural, política, sí, ahora mismo... esa es la segunda parte de tu pregunta, perdona que no te la contesté. Ajá. Sí, ha cambiado mucho. Al principio Habla era muy divertido, era muy whimsical, había muchos chistes de chancletas y de sofrito, y eso fue evolucionando porque en la medida que íbamos escarbando un poco más, estábamos encontrando traumas, experiencias compartidas que no se discutían necesariamente en los medios. Entonces, este episodio en particular, literalmente buscamos a 14 personas que saben mucho, que son muy inteligentes, que tienen experiencias muy específicas que pueden aplicarse a toda la población, desde inmigración hasta asimilación, hasta los que hablan español y hasta los que no lo hablan. Este programa en particular está diseñado en torno a los, digamos, problemas, issues más importantes que estamos enfrentando en este momento. Pues me parece curioso porque una de las cosas me emocionó mucho el tener la oportunidad o sea, estoy viendo el documental y sé que voy a hablar contigo, lo cual es una experiencia distinta de simplemente consumirlo. Pero primero, asumo precisamente de que todas estas conversaciones lo que tú quieres es generar más conversaciones, obviamente, ¿verdad? Absolutamente. Pues entonces, por ejemplo, algo que estabas hablando, me parece curioso sobre lo que hablabas de hace 20 años atrás, toda esta cuestión o prejuicio sobre el Spanglish. Y algo que dijo Laurie Hernández me sacudió a mí un poco, que es, o sea, a pesar de que yo estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, de que tú puedes ser puertorriqueño y puedes ser ciudadano de Estados Unidos y puedes ser guatemalteco y ser neoyorquino y todas estas cosas,
el que ella, no sé, o sea, la pregunta es la siguiente, y perdona que estoy tómale tu tiempo. dándole vuelta. Lo que quiero es que darte el contexto de donde viene la pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en la ausencia del español? Porque eso fue algo que me llamó la curiosidad, porque yo a estas alturas yo ya no tengo problemas con Spanglish, porque es algo que se ha convertido en parte, que lo hemos asimilado, pero Sí. la ausencia del español, pues eso como que todavía, y obviamente yo soy mucho mayor que Lori, o sea que ahí hay quizás esa es la nueva concepción de identidad de esa generación, así que quería saber cómo tú lo ves. Mira, yo me parece que muy a menudo dentro de la población latina nos juzgamos sin entender cuál es nuestra historia. Uh-huh. Yo te puedo decir lo siguiente, y te lo digo con 17 años de experiencia haciendo habla. Cada vez que yo me encuentro con un latino que no habla una palabra español, hay un trauma detrás de eso. Y es un trauma que yo como entrevistador tengo que respetar Uh-huh. y tomarme el tiempo de entender por qué esta persona ha pasado por eso. En muchos casos bueno, yo te puedo decir, bueno, en muchos casos ha sido simplemente ir a kindergarten, el primer día de clase, llegar hablando español, volver a tu casa y no volver a hablar español nunca más, porque llegaste al colegio y se burlaron de ti los niños o se burló el profesor. Diferente, sí. Pero eso es muy común. O sea, porque no todo el mundo, o sea, a mí me pasó hace 2 semanas estar hablando español en la calle con un amigo y que alguien me pasara y me dijera, speak English. Le digo, señor, no estoy hablando con usted. Pero cuando eres niño es muy distinto. Y sobre todo cuando no hay una conversación detrás de eso. Yo creo que todas nuestras experiencias, porque no las hemos discutido, porque no nos hemos sentado a hablar, ok, ¿cuál es tu problema? Lo que decía Nelly Galán, por ejemplo, en el programa, que cada uno tenemos nuestro trauma o de inmigración o de no inmigración, porque también hay muchísimos latinos que son de aquí y siempre lo han sido, incluyendo los puertorriqueños que nacen en territorio americano. Entonces, yo creo que no es accidental que seamos como somos y yo creo que tenemos que comunicarnos. Sí me parece injusto prejuzgar a una persona o discriminarla, porque muchas veces los que estamos en estas culturas intermedias no nos sentimos apreciados ni por la cultura, digamos, dominante de Estados Unidos, ni por la cultura de nuestro país o de nuestra región. Y eso es un lugar muy difícil, pero es el lugar que nosotros ocupamos en los Estados Unidos, ese lugar in between. Entonces, si nosotros que estamos todos en ese lugar discriminamos entre nosotros por nuestra capacidad de hablar el idioma, por nuestro color, por nuestro origen, porque los argentinos son así, los ecuatorianos son asados, no vamos a ser capaces de defender, de hacernos oír dentro de una sociedad de la que somos parte. A mí me encanta, por ejemplo, cuando... Perdona, ya me voy a callar. El punto de esto es hablar, así que tú dale por ahí para abajo. Dayan Guerrero dice un momento, a mí me dan escalofríos, dice, ella está hablando de la participación política y dice, si nosotros decimos, bueno, ¿para qué? Yo no sé, nosotros no somos parte de eso. Y ella dice, sí somos parte de eso. Claro que lo somos. Y por eso tenemos que participar, pero no lo vamos a hacer si nos da vergüenza abrir la boca porque... un gringo va a decir, ay, tú hablas inglés con acento, y un hispano va a decir, ay, tú no hablas español, ¿cómo es posible? Sí, sí. No, para mí fue interesante porque yo siento que, yo no siento que es un prejuicio que yo tengo, porque yo sí he vivido en los Estados Unidos y yo he tenido que lidiar con definir lo que es ser puertorriqueño fuera de Puerto Rico. Pero aún así fue bien interesante darme cuenta que cuando ella dijo eso, ahí yo llegué a mi límite y me choqué con mi propio prejuicio. Así que por eso fue que te estaba haciendo la pregunta, porque me parece extremadamente fascinante. Y me encanta que me digas eso, porque eso quiere decir que el show funciona y que estamos diciendo algo relevante, que no estamos sencillamente diciendo, ay, yo estoy orgulloso de ser latino. No, yo creo que de verdad este es el momento en el que entendamos nuestras diferencias y las superemos. Pues entonces hablamos un poco de precisamente, como esta no es la primera vez que habla existe conceptualmente, el proceso de selección de los 14, ¿cuán fácil es o cuánto depende de la agenda de disponibilidad? ¿Conseguiste a todos los que querías? Por ahí va la cosa donde quiero... Mira, sí, tuvimos mucha suerte y realmente la gente en la que estábamos, fue un proceso colectivo. Trabajé muy de cerca con mis productores ejecutivos en HBO, que son Jessica Vargas, Leslie Cohen, Rebeca Vázquez, Maggie Ortiz fue extraordinariamente valiosa.
Y nosotros teníamos unos temas en particular que queríamos tocar y gracias a Dios la gente que queríamos que estuviera llegó. Y en muchos casos, y esto es absolutamente orgánico, Carmen Carrera, por ejemplo, vino al programa y ella y yo hablamos antes del programa y dije, oye, ¿de qué vas a hablar? Porque yo no tampoco le digo a la gente, yo le digo, mira, nos interesa el tema translatino, pero ¿cómo lo vamos a enfocar? Y habíamos hablado por teléfono y me dijo, yo quiero hablar de cómo en Perú, no sé qué, y yo le dije, no sé si ese es el tema. Y esa mañana ella llegó y mientras estaba desayunando me dijo, ya sé de lo que voy a hablar. Y yo le dije, cuéntame de qué. Y me dice, yo quiero hablar de cuando me enseñó mi mamá a cocinar, porque ese fue el momento de en que realmente completé la transición. A mí dije, eso, porque no es lo que estamos esperando. Sobre todo cuando hablas de la experiencia trans, por la cultura, por la morbosidad de la gente, siempre todo el mundo quiere preguntarte de las inyecciones, de no sé qué, de qué baño usas, y a mí eso me pareció tan profundo que todos podemos identificarnos con eso. Y yo que he tratado de cocinar en la pandemia me doy cuenta que ese regalo no me lo dio mi mamá. Sí, eso, yo también. A mí el arroz a mí no me queda. En casa no se hace arroz porque a mí siempre me queda amogollado y es una verdadera tragedia. Y mira que es una vergüenza. Con la receta de mi madre al frente y no funciona como quiera, simplemente no se da. Pero ahora digo yo, no estamos para terapia psicológica, vamos a hablar now, ahora. Mira, tengo que admitir que me pareció extremadamente fascinante cuando la entrevista al creador de La Borinqueña. Él es tan evocativo en la forma en que él habla, que it was just like screaming for a cutaway de ver el dibujo y sin embargo ese no es el formato. Háblame un poco del reto de eso mismo, de cómo los truquitos estos de cambiar el eje de cámara de izquierda a derecha para alimentarnos la pupila, cuando tú como director sabes de que lo que vamos a tener son estas cabezas hablándonos y que ese va a ser el estímulo principal del documental. Wow, ok, esta es una pregunta profunda. Y voy a tener que revelar todo mi secreto de dirección, por tanto te tendré que asesinar después que termine. Ok. Y borrar esta entrevista para siempre. No, mira, yo... habla es un poco esto. O sea, cuando tú estás hablando con una persona que es elocuente, que sabe de lo que está hablando, eso es suficiente. Entonces, para mí ese siempre fue la meta de habla. Y aunque no lo creas, me inspiró un documental de Orson Welles del año 55. Orson Welles era el tipo que se sentaba frente a una cámara 12 minutos y hablaba sin pestañear y todo decía... Bueno, y él viene de radio, o sea que sí, él sabía el valor de la palabra y del audio, así que va bien con eso. Exactamente. La inspiración funciona. Y cuando empezamos a hacer habla, y quiero mencionar también a Alex González, que hace muchos años él estuvo involucrado en el primero y fuimos desarrollando este concepto. Yo sabía que íbamos a trabajar con Jump Cuts y un poco analizando los patrones de conversación que tenemos. Yo veo que la gente muy a menudo se repite, pero también cuando yo edito habla, primero que todo hago todo lo posible por no cambiar el significado de las palabras de lo que me han dado. Yo tengo un compromiso personal como director con esa persona que está en la pantalla de que sus palabras no van a ser tergiversadas. Perdón. Y lo segundo es que yo trato de crear un ritmo visual que acompaña esa historia. Y al hacerlo, tú estás oyendo la historia, estás oyendo puntos del relato que tú conectas. Y yo personalmente creo que cuando nosotros conectamos los puntos es cuando realmente hacemos nuestro el conocimiento. Cuando una persona, digamos, habla de más, pareciera que está vendiendo algo, pareciera que cuando se repite mucho, parece propaganda, pero cuando uno va conectando los puntos, ese conocimiento se vuelve de uno. Entonces sí, hay un factor visual, hay un factor comunicativo, llevamos 17 años, digamos que puliendo. Yo también edito el show, entonces me siento muy responsable de que ese mensaje sea lo que sea, y hay veces la gente más difícil, si quieres que te cuente un poco de la historia de habla, que ha sido más difícil cortar, han sido Rita Moreno, porque nos contó una historia maravillosa, pero yo solamente tenía 4 minutos para ella dentro del programa. Dolores Huerta, que habla, y todo lo que dice es maravilloso, y ella habla muy rápido. Yo creo que para que no tergiversen lo que dice precisamente. Y gracias a Dios, todos ellos
les gustó el show, lo apreciaron, lo celebraron cuando salieron en su momento y espero que sea también el caso. So far, so good, como dicen aquí, con el talento de este nuevo especial. Bueno, pues entonces esta última pregunta que te voy a hacer y de hecho yo te podría hacer muchas más de cómo se monta el show y todo lo demás, pero para aquello de enfocarme, precisamente para que no me editen a mí después, ¿qué significa a estas alturas? O sea, precisamente como creador de Habla, háblame un poco de qué significa todavía este mes, el mes que existe para celebrar la herencia hispana en los Estados Unidos. Que sé que es una pregunta cargada, pero que en realidad quisiera tu perspectiva como alguien que está tomando acción para celebrarlo con este proyecto. Bueno, me encantaría, esto va a ser un poco controversial, pero me encantaría que no hiciera falta un mes de la herencia hispana. Me encantaría que tanto los latinos como los asiático-americanos, como cualquier grupo, como los afroamericanos, lo que pasa es que hay ciertos grupos dentro de los Estados Unidos que no tenemos presencia, sobre todo mediática, y eso es trágico. Rapidísimo, mi amiga Pili me llamó ayer y estamos hablando de que viene Halloween y que su hijo le insistió en ponerse un disfraz de Baby Shark, que es una película de Robert Rodríguez, creo que se llama Baby Shark. Y es una película vieja, y dice, yo no entiendo por qué este niño que tiene 9 años quiere ponerse un disfraz de una película del 2005. Y dice, y mi hijo me dijo, es que el niño de la película se parece a mí. Ahí está. Es muy duro. Yo a veces siento que como alguien que vino adulto a los Estados Unidos, yo llegué a los 24 años y mi percepción de los Estados Unidos era de las películas. Sí, yo habría leído algunos libros, pero para mí, yo solamente había visto cine americano y como no había una presencia hispana, yo llegué a Estados Unidos y dije, coño, ¿y tanto latino de dónde salió? Porque no estábamos en las películas. Y fue un proceso y siento mucho que a veces dentro de la población de inmigrantes, sobre todo los inmigrantes recientes, lo veo mucho con los venezolanos, no entienden la historia de los latinos en Estados Unidos, no entienden el struggle de todos estos años. Me encantaría que eso es algo que investiguemos, que discutamos, y me atrevo a promocionar otro show que está en internet, que es de Latin Americans de PBS, que es la mejor manera de entender cuál ha sido la presencia latina en Estados Unidos desde que el país empezó. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mucho éxito, y ya sabes, yo hablo por un tubo y 7 llaves, así que para la próxima quizás para la próxima viene Juan, me ofrezco. You're the man. Con menos papada, pero tú sabes, con el fondo blanco. Nosotros siempre filmamos desde arribita. Con el fondo blanco funciona mucho mejor. Así que nada, fuera de broma, muchísimas gracias, excelente trabajo. Me standing here alone and talking to you is making a difference. We have to learn who we are before we know where we're going. You have to say something, whether they're going to change or not. You have to say something, because otherwise you're complicit in the situation. Regardless of how it is you interact with the world and with your community, your voice is no less important than mine. The audience really has the power right now in the world that we live in. Nothing about us should be without us. I think we're in a moment in history that we need to weaponize empathy. If we're not involved, if we say, oh, well, no one cares about us anyway, then we're never going to get anywhere. Habla. 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 Habla now.